Muy buenos días. Hoy celebramos el 30º domingo del tiempo ordinario, domingo 26 de octubre, último domingo del mes. El próximo fin de semana comenzaremos noviembre. Recordemos que es un mes al comenzar, todos los santos, y el 2 a recordar a nuestros seres queridos que ya están en la presencia del Señor celebrando su banquete definitivo. Y hay muchos amigos o conocidos que han celebrado su Pascua en este mes. La primera lectura está del libro eclesiástico, capítulo 35, versículos 12 al 14, 16 al 19. A. El Señor es juez y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Para Él no hay acepción de personas en prejuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. El Salmo 33. El afligido invoca al Señor y Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria del Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, 16 al 18. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación, y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. El Evangelio está tomado del capítulo 18 de San Lucas, versículos 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Yo creo que hoy las lecturas nos llevan a nosotros a descubrir cómo no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Es una plegaria de este hombre pecador, ¿no? Es la vivencia de esperanza. Oh Dios, compadécete de mí que soy pecador. La presunción de la autosuficiencia y la desesperación, a pesar de su aparente diversidad, son el fondo de una misma negación de la esperanza, precisamente porque en ellas se rehúsa el hombre a reconocer la propia impotencia y el poder del amor de Dios. La esperanza tiene un lugar especial para la conversión, y una conversión radical del hombre a Dios. Al salir de sí mismo, de su autosuficiencia y de su afán de seguridades intramundanas, y la entrega audaz de su existencia al misterio de la gracia de Dios en Cristo. Por eso, qué bueno que nosotros descubramos esta alegría y este entusiasmo de vivir una conversión, ¿no? La lectura del eclesiástico agrada a Dios, este culto que desde la sencillez, desde la pobreza, pretende poner de manifiesto la relación estrecha que debe haber entre el culto y la vida moral. Por ello aparece una parte la relación entre la justicia y la plegaria. De ahí que en primer lugar se hable de la rectitud y la justicia del Señor, que se preocupa de los pobres, de los débiles, de los humildes e indefensos. Y después, cuando ensalza la plegaria perseverante de quien se siente pobre delante de Dios, de quien necesita de Él por encima de todas las cosas. Pero hay quien necesita de su misericordia y de su bondad. ¿Quién puede ser ese? Descubramos la verdad sobre esta situación. Dios no tiene preferencia de las personas, aunque se preocupa especialmente de los indefensos y del culto que le agrada. Debe estar en sintonía con la voluntad sincera de la conversión. Por eso San Pablo nos invita a nosotros hoy a ver esta relación claramente de la muerte del apóstol. No es el final, como tampoco es para nosotros nuestra muerte. Su vida ha sido como una carrera larga,
competitiva por una corona, la de la justicia que Dios otorga a los que se mantienen fieles. Por otra parte, los elementos autobiográficos que se encuentran abandonados y en disposición de ser juzgados son parte también de esa lucha que hasta el final de quien ha hecho una opción por el Evangelio, con todas sus consecuencias. No les preocupa la autodefensa, sino que el Evangelio sea conocido por todas sus partes. Y ahí que podemos entender a San Pablo realmente por esa victoria que lo lleva a él a entregar su vida para la evangelización. Y él está evangelizando dentro de ese ámbito de la cárcel. Por eso, qué rico que nosotros podamos leer las cartas de San Pablo y reflexionar sobre toda la experiencia de San Pablo. Porque San Pablo, aunque fue un perseguidor, se convirtió en un gran evangelizador. Y por eso, desde la cárcel, da una gran evangelización. Miremos la verdadera conversión del texto de Lucas, que no es lo que nos llama a nosotros hoy, ¿no? Esas dos piezas maestras que nos muestra hoy en la obra de San Lucas. Es bien conocida por todos esta narración. No es propiamente como decimos nosotros, ¿no? ¿Quién es el publicano y quién es el fariseo? Porque aquí nos da a entender a nosotros esos dos polos de la narración que son muy opuestos. Un fariseo y un publicano es un ejemplo típico de estas narraciones ejemplares en la que se usan dos personajes, el modelo y el antimodelo. Uno es un ejemplo de la religiosidad judía y el otro un ejemplo de perversión para las tradiciones religiosas de su pueblo, sencillamente porque ejerce una de las profesiones que estaba mal catalogada en el pueblo de Israel, un colector de impuestos. Se veía como algo desgraciado, como algo maldito, como algo lo peor, ¿no? Pero está obligado a tratar con paganos. Es verdad que era un oficio voluntario, pero no es por ello perverso. Muchas veces lo juzgan, ¿no? ¿Cuántos de nosotros juzgamos a personas que trabajan en ciertas áreas y las discriminamos? Y eso que decimos que somos católicos, apostólicos, y rezamos el rosario, y vamos a misa y nos confesamos, y un montón de cosas. Pero hay ciertas profesiones que a nosotros nos da repugnancia. Y rechazamos a veces a esas personas solamente por su profesión. Por eso, las actitudes de esta narración es ver el papel del fariseo, está de pie orando, el publicano alejado, humillado, hasta el punto de no atreverse a levantar sus ojos. El fariseo invoca a Dios y da gracias de cómo es. El publicano invoca a Dios y pide misericordia y piedad. Es un escenario que nosotros lo vivimos muchas veces. Y aunque vamos a retiros y todo eso y somos portadores de una gran evangelización y decimos muchas cosas, pero a veces nos volvemos tan radicales en muchas cosas que nos olvidamos el sentido de la evangelización y en especial la misericordia. Y nos convertimos en jueces para los demás. Por eso, por el contrario, el publicano tendrá un verdadero diálogo con Dios, un diálogo personal donde descubre su necesidad, donde Dios se deja descubrir desde lo mejor que ofrece al hombre. El fariseo claramente le está pasando factura a Dios. Es potente y esa razón de su religiosidad. El publicano, por el contrario, pide humildemente a Dios su factura para pagarla. El fariseo no. Quiere pagar la factura porque se considera que lo que ha hecho con los diezmos y primicias y ayunos precisamente lo que Dios no tiene en cuenta o no necesita. Eso se ha inventado como algo para describir la verdadera religiosidad del corazón, ¿no? El fariseo, en vez de confrontarse con Dios y con él mismo, se confronta con el pecador. Aquí hay un vicio religioso, ¿no? El pecador que está al fondo y no se atreve a levantar sus ojos. Se confronta con Dios y consigo mismo. Y aquí está la aplicación de por qué Jesús está más cerca del que está en esta actitud, ¿no? De reconocerse a sí mismo.
El pecador ha sabido entender a Dios como misericordia y como bondad. El fariseo, por el contrario, nunca ha entendido a Dios humana y rectamente. Por eso, ¿cuántas veces se extrae una justicia, la razón de su salvación y de su felicidad? El publicano solamente se fía del amor y de la misericordia de Dios. El fariseo que no sabe encontrar a Dios, tampoco sabe encontrar a su prójimo, porque nunca cambiará en sus juicios negativos sobre él. El publicano, por el contrario, no tiene nada contra él que se considera justo, porque ha entrado en Dios muchas razones para pensar bien de todos. El fariseo ha hecho un vicio de la virtud. El publicano ha hecho de la religión una necesidad de una curación verdadera. Solamente dice una oración y en muy pocas palabras: ten piedad de mí, que soy pecador. Qué maravilloso poder reflexionar durante esa semana esa expresión: ten misericordia de mí, que soy un pecador. El comportamiento de cada uno de nosotros frente a las actitudes a veces nos cuesta. Hermanos, reflexionemos. Hay muchas cosas que podríamos decir. Un corazón contrito y humillado. Un corazón capaz de reconocerse a sí mismo en todas las realidades sin ser juzgado, porque el amor de Dios no es juzgar al otro, sino amarle para ayudarle a salir. Esa es nuestra vocación como bautizados. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y nos acompañe cada día, y que puedan pasar un feliz domingo en medio de la familia. Muchas gracias.